Este es el octavo capítulo de He Dicho Podcast de Ciudadanía Fémina y El Nuevo Diario. Y estamos en línea este 15 de junio. ¿Por qué 15 de junio? Bueno, justamente hoy, hace 100 años, Consuelo Montalvo de Frías, a través de la revista Fémina, llama a un concurso muy especial, un concurso de bigotes. Imagínense que los hombres iban a ser catalogados por una nueva estética, como escribió ella, si tenían bigotes. Precisamente porque el ejército estadounidense, en intervención en esa época, había prohibido su uso. Y sé que va a ser un podcast muy disruptivo, porque nos acompaña el filósofo, humanista, presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, con quien tendremos un gran plato histórico, pero también muy actual, y a un joven periodista, activista y además innovador, Stalin Montero. Bienvenidos. Gracias, profesora. Y gracias por aceptar esta invitación a que conversemos, ¿no?, precisamente de las alianzas entre mujeres y hombres que han sido fundamentales, como hemos visto, ¿no?, para el feminismo en la República Dominicana. Pero antes de adentrarnos al histórico, quiero saber cómo se sienten ante un país que anuncia muchas reformas y cambios. ¿Cómo están? Muy bien, encantadísimo de estar en este espacio, de estar contigo, Elvira. Y efectivamente, hablábamos así de manera informal antes de estar frente al público de disrupción, ¿verdad? Sí. Y tú acabas de mencionar la palabra reforma. Hay un ambiente de reforma. Lo que en la dirección en la que uno se encuentra en términos mentales, de voluntad pública, es que las reformas vayan, como yo pienso que irán definitivamente, para beneficio de la colectividad, para beneficio de las mayorías nacionales. Así es. Bueno, y bueno, que incluya a las mujeres, ¿verdad? Que incluya permanentemente a las mujeres y que coloque a la gente en el centro de todas las políticas que se emanen de estas reformas. Yo creo que el hecho de plantear reformas, y en mi caso, que sabes que soy el más joven de la mesa, me hace... Elvira, la colocó así, ¿eh? Como que no quiera la cosa. Que no tengo quizás tanta experiencia acumulada y de procesos como ya ustedes quizás han vivido. Lo veo desde la perspectiva de estos 36 años y de 20 en el ejercicio de activismo social y político como un momento importante, como un punto de inflexión que yo creo que a todo el pensamiento crítico, esa parte de la sociedad que hemos históricamente reclamado mejores condiciones de vida para las grandes mayorías, es un momento de acompañar, es un momento de mantenerse alerta también respecto a que quizás la ola de conservadurismo que en otras latitudes y en el mismo país se avistan en términos políticos, no se carguen en un proceso como este en posiciones de retroceso, que pudieran quizás mal aprovecharse para negar derechos o incluso caminar un poco hacia la deriva en algunos términos. Pero yo creo que sí, indiscutiblemente, es un momento oportuno para abrazar el proceso de reforma y hay que decirlo, en 2024, cuando estamos a 6 años para concluir esa Estrategia Nacional de Desarrollo, que nos quedará pendiente también ese proceso de evaluación y que veremos cómo realmente en estos años la República Dominicana no cambió solo en términos de crecimiento económico y de fortalecimiento de su capacidad productiva, sino también en cómo eso también se tradujo en las condiciones de vida de los dominicanos y las dominicanas. Correcto. Exactamente. Correcto. Y bueno, el historiador Juan Pablo Uribe sabe que las reformas fueron claves también para el movimiento feminista. Así es. Estudiando Fémina, el 15 de junio de 1924, encuentro en portada el artículo de Consuelo Montalvo de Frías Por la estética masculina. Cuando adentramos, es un llamado a un concurso que se extendió durante 6 meses y que tuvo como ganador a un senador, el señor Limardo de Puerto Plata. Ahora bien, si hace 100 años 2 mujeres
a ustedes le hubiesen llamado a ese concurso, ¿cuál hubiese sido sus respuestas? De entrada, Stalin, Elvira, de entrada, y no me cabe la menor duda, hubiera sido de sorpresa. Estamos situando, estamos graficando 100 años atrás. 100 años atrás. De sorpresa, de posiblemente, sí, porque siempre hay espíritus muy conservadores, independientemente de la época, y también hay espíritus independientes de la época que apuntan hacia una liberalidad. Porque si no, estuviera la humanidad estancada. Y es una dialéctica en ese proceso. Pero ese contexto cultural, pues, identificaba de una manera u otra las cuestiones estéticas, es decir, la corporalidad, sus aditamentos, sus cuidados, los afeites propios de una buena presencia, etcétera, lo orillaba al lado femenino, mientras lo masculino era la dureza, qué sé yo, la inflexibilidad, diríamos, en el cuidado corporal. Por lo tanto, 100 años atrás, un concurso signado por la estética para varones era sencillamente provocativo, llamativo y disruptivo. Exactamente, sí. Podríamos decir, Stalin, que era, ¿tú crees, una estrategia de propaganda hacia que se viera la revista, pero como tú dijiste, que se viera en verdad las reformas que necesitaba la vida de la República Dominicana? Definitivamente yo creo que se marcaba en esa provocación, en esa disrupción, también en un hecho de hacer una convocatoria a los hombres a que pudieran sumarse a ese proceso impulsado desde Fémina. Pero hay algo también sumamente importante que creo que se da en este hecho histórico y que se reproduce en otros hechos históricos previos y posteriores en el marco de los feminismos. Y tiene que ver con esa conciencia política sobre lo que representa toda esa estética masculina en el marco de la construcción de poder. Es decir, colocarnos también en el imaginario de esa sociedad de 1924 es entender que es una sociedad en donde las mujeres no tenían pleno derecho. Exacto. O sea, no estaba esa concienciación de ciudadanía. Sin embargo, esos hombres, con esa estética, detentaban unas condiciones de poder y mira el resultado. ¿Quién sale victorioso de este proceso? Un senador. Es decir, no estamos hablando quizás de un Juan de los Palotes, por decirlo en un coloquial dominicano más actualizado, sino en un hombre que tenía condiciones de poder, que era un notable, que probablemente esa es una condición que le permitió en ese contexto darse el lujo de ser disruptivo, porque probablemente no tenía en él las mismas implicaciones que un hombre con menos poder. Entonces, yo creo que no solamente fue un tema de provocación y de disrupción, sino que fue denotar la plena conciencia del poder detentado por los hombres y cómo eso podía ponerse al servicio, no solamente de esa ruta emancipadora de los derechos de las mujeres, sino también de la liberación y la emancipación de toda la sociedad, que me parece que aquí me quedo con ese estrato, que es el gran espíritu del feminismo. Hoy día, en que tanta gente queda un poco en el aire o queda obnubilado por esos cruces de discursos que plantean que el feminismo no busca la igualdad, sino que busca colocar a las mujeres por encima de los hombres. No, creo que este hecho precisamente es una manifestación más de cómo el feminismo históricamente en todas sus olas han estado buscadas a visibilizar las desigualdades y a generar mayores capacidades y mejores condiciones para todas las personas en sentido general. Claro, y también tendríamos, y aquí tenemos al presidente de la Comisión Nacional de Efemérides Patrias, como también es un llamado a la soberanía, porque estamos diciendo que se viole una, vamos a decir, era una disposición de un ejército, una ordenanza de un ejército intervencionista, que
como ustedes saben, ante lo que era ese ejército de liberación emancipador dominicano, que le llamamos los gavilleros, todos se ocultaban y defendían vamos a decir, su identidad ante el sombrero y el bigote. Entonces, los norteamericanos mandan a quitar el bigote, pero las mujeres dicen, no, espérate, vamos a hacer un concurso del mejor bigote. Estamos hablando de 1924, junio, es la antesala de el inicio de la desocupación militar norteamericana, que se produce a partir del 12 de julio de ese año, de 1924. Precisamente, y aquí hago, más que un paréntesis, una acotación, este año, 2024, estamos precisamente conmemorando el centenario de la desocupación militar norteamericana, cuando se baja la bandera norteamericana que flameó durante 8 años de ocupación, desde 1916 a 1924, y en la Torre del Homenaje, en la Fortaleza Osama, se levanta la bandera tricolor de nuestra patria, la bandera tricolor de Juan Pablo Duarte, la de la República Dominicana. Entonces, en ese contexto nos situamos. Junio, antesala de ese histórico mes de julio. El uso de bigote, de barba, común en la República Dominicana. Desde luego, hubo un elemento de carácter, como tú apuntas, de carácter de seguridad. De seguridad. Porque no hay ninguna decisión en términos políticos o militares, cuando hay un conflicto, no hay ninguna decisión al azar, ni inocente, o por pura estética, sino que tiene un objetivo. Es el llamado como parte del montaje del acto en sí. Que lo de concurso, lo de la participación, lo de la valoración pública, ya hay un elemento de juicio estético que no es lo propio en términos públicos para el varón en determinados momentos históricos, sino que se asocia a la mujer, y no siempre, porque también hay que establecer, y el feminismo es una reacción contra todo un sistema de opresión, contra toda una genealogía patriarcal que implica el sometimiento, la opresión, la violencia lingüística, la violencia oral y la violencia física, la violencia corporal, la violencia política, la violencia ideológica, la violencia moral o contramoral hacia la mujer. Entonces, tampoco hay también que establecer ese elemento con relación a esto de lo estético. Pero efectivamente el feminismo, concuerdo con Stalin, el feminismo es, sin lugar a dudas, en términos orgánicos, en términos ideológicos, un llamamiento poderoso a la justicia social. Vamos a decirlo así. Sí. O sea, para comenzar a englobar. Okay, el tema de la igualdad, pero la justicia social. Porque en la medida en que la mujer se apodera de espacios, o más que apoderarse de espacio, hasta me voy a corregir, reclama su espacio como ser humano, reclama sus espacios, porque no es que el espacio de lo doméstico sea degradante,
pero no es el espacio exclusivo, porque las virtudes domésticas son hermosas, para mí son hermosas. Los trinitarios, el pensamiento independentista se alimentó en las virtudes domésticas, y las virtudes domésticas las encabezaban las mujeres en el hogar. Las madres y hermanas. Las madres y hermanas. Ese patriotismo tuvo esa primera escuela en las mujeres. Ahora, vamos a sacar el patriotismo de las mujeres también del ámbito de lo doméstico. Oh, ¿por qué no? Claro que sí. Y ha sido toda una lucha. Y el feminismo, sin lugar a dudas, el feminismo ha sido un aportador de primer orden, tal como ha señalado Stalin, de primer orden en la búsqueda de la justicia social por los hombres. Punto suspensivo. Y las mujeres, cuando digo por los hombres, punto suspensivo, y las mujeres, lo digo de manera provocadora. Los hombres, en términos genéricos, ¿verdad? Los hombres te agrupaba o te agrupa la mujer, pero el feminismo nos enseñó que la búsqueda de esos espacios también es importante matizar los conceptos. Exactamente. Vemos entonces una acción en el concurso de bigotes de rescate, de revaloración, pero también de alianzas. Tras ese concurso, entonces aparecen en Fémina aportes de el doctor Moscoso Puello, de Quiterio Berroa, que se une como no tenían derechos civiles y políticos, se une como administrador, de Federico Enríquez y Carvajal, que se une como consejero, y una serie de hombres prestantes, hombres, diríamos hoy, progresistas, que creyeron en esa necesidad de que las mujeres, ¿verdad?, ocuparan el rol importante fuera del espacio doméstico. Ahora bien, ¿ustedes recuerdan algunas otras etapas de nuestra vida ya constitucional en que también mujeres y hombres se unieran por la causa de la soberanía, por la causa de la justicia social? La pregunta yo te la respondería con otra pregunta. Es que quizás habría que plantearse en cuál no. ¿En cuál no? ¿En cuál no? Porque una de las cosas de la partamos de ahí, ¿en cuál no? Una de las cosas de la que yo siempre hago ese llamado de cuidado y de atención es a la romantización de las mujeres en todos los procesos sociales y políticos. Es decir, si nos damos cuenta, desde el sentir más puro de la conformación de nuestra identidad dominicana, de esa identidad criolla que ya tenemos como tal, la participación de las mujeres, y el profesor Juan Pablo lo plantea desde el espacio doméstico, reivindicando incluso ese espacio doméstico como la principal trinchera para la construcción de ese proceso ideológico y político, indiscutiblemente. Pero yo lo extrapolo. Le digo, bueno, no solo salieron, sino en qué roles. Concepción Bona, María Trinidad Sánchez no solo cosen la bandera. Cargaron plomo debajo de sus faldas. Señor. Ayudaron a movilizar a personas. Tuvieron la capacidad también de, desde el rol y las condiciones del contexto histórico en el que se encontraban, pues poder también ocultar perseguidos políticos en este contexto. Exacto. Y eso lo vamos a ver en el resto de los procesos de transformación social que tenemos, no en República Dominicana, en el mundo, pero ciñéndonos, ¿no?, a nuestro contexto nacional. Lo vamos a ver en la Revolución de Abril del 65. Para mí, y lo recuerdo como ahora, el Archivo General de la Nación, en un encuentro de archivos por el 2010 y tanto bajo, recuerdo la primera vez que escuché al profesor Alejandro Paulino mencionarme la figura de Tina Bazuca. Y lo recuerdo de esa manera porque me generó a mí entonces todo un contexto de estupor de cómo no conocíamos una figura que había representado tanto. O sea, sí, efectivamente, estuvo Piki, estuvieron otras mujeres como parte de los comandos de resistencia. Pero también
fuera de esas mujeres que gozaban con unos privilegios de formación, de concienciación, de acceso a espacios, las de abajo y de a pie también formaron parte desde sus propias realidades, disrumpiendo con el orden establecido para entonces, de hacer esos aportes. Y lo vamos a ver en la posterioridad también, en las resistencias de los 12 años, de cómo esas mujeres, yo lo digo, cuando yo veo las historias de los palmeros, por ejemplo, sin doña Manuela, no me imagino el contexto de reivindicación de los palmeros y de esa lucha. Sin las viudas, no me imagino ese proceso posterior. Y no estaban solamente desde el espacio de hacer vocería y desde el espacio de reclamar. Formaron parte. Hoy día yo creo que también entramos en esta etapa, en esa ruta reivindicativa de comenzar con esa necesaria vocación de reconstrucción de la historia. Yo creo que hoy día parte de las cosas que nos faltan, y es lamentable decirlo, los dominicanos y las dominicanas solemos llegar tarde a las olas internacionales de los avances de derecho. Si nos damos cuenta, el tema del voto, el tema de la ciudadanía plena en derechos, el tema del Estado de Derecho mismo, siempre nos tocó unos pasitos más pues poder llegar. Y yo creo que de las principales falencias que al día de hoy tenemos es de la necesidad de reconstruir nuestra historia. Yo creo que hay mucha gente dentro de ese tablero de ajedrez que necesita ser reposicionada, revalorizada, reimportantizada. Y qué bueno, porque sé que también ese ha sido parte del rol que siempre ha jugado la Comisión Nacional de Efemérides Patrias, de reconstruir también ese legado, viendo todas esas alternativas y sobre todo colocándolo en el imaginario de una generación que está creciendo, que no necesariamente tuvo la oportunidad de conocer y de reconocerse en esta identidad de la forma en la que lo hicimos quienes nacimos antes de 1990, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí. Que hoy día no tenemos tanto en los textos ese contexto de los aborígenes, del encuentro de naciones, de las resistencias, de las poblaciones originarias de nuestro territorio, y que es tan necesario como parte de la reconstrucción y la significación de nuestra propia identidad. Y ahí, como en todos los contextos sociales y políticos, las mujeres han jugado, están jugando y están llamadas a jugar todos los días un mayor rol protagónico. Que no es un tema, y eso lo vemos sobre todo en las discusiones de las cuotas, profesor. Sí. ¿Verdad? En política. Y Elvira, que siempre recuerdo de que no es un tema solamente por el hecho de ser mujeres. Es un tema, sí, por el hecho de reconocer los aportes que históricamente han hecho y que hacen. Así mismo es. Correcto. En ese sentido, tiene grandes retos la comisión. Me encantó eso de cuándo no. ¿Cuándo no? Contraformuló la pregunta que tú le habías hecho. Sí, muy bien, excelente. Para desarrollarlo. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? O sea, las mujeres han estado en República Dominicana en lo que ha sido la dialéctica libertadora de la dominicanidad, lo que ha sido la epopeya, lo que nosotros hemos llamado en la Comisión de Efemérides Patrias, la epopeya cuasi solitaria de la dominicanidad, que como ningún otro pueblo en América ha sabido pelear, combatir y aportar en el ámbito de lo épico para forjar su identidad. Porque desde antes de cobijarnos bajo la denominación de dominicanos, cuando éramos eso, criollos, lo que señalaba Stalin, criollos, desde la criollidad, en la insularidad, nosotros confrontamos a uno y otro imperio. El Caribe, como le decía Bosch, frontera imperial, el Caribe. El imperio inglés, el imperio francés. No estábamos bajo el gentilicio ya formal de dominicanos. Pero la identidad de los pueblos no es un golpe de abracadabra, sino que se va forjando procesualmente. Y eso dura lustros, décadas, centurias, hasta miles de años
para forjar el carácter nacional, el ethos de un país. Y nosotros, República Dominicana, como ningún otro, buscando eso, y la independencia efímera en el 21, y luego 20 años después, el febrero de 1844, con nuestro 27 de febrero, y luego de eso la restauración de la República con su grito de Capotillo en 1863, y salen las tropas españolas en 1865, cuando ya Buenaventura Báez está pues haciendo tratativas para una anexión a los Estados Unidos, y la Guerra de los 6 años. Y dice Pedro Enrique Sureña que la intelección definitiva de la dominicanidad se alcanzó con el triunfo militar del espíritu dominicano en la Guerra de los 6 años, 1874. Cuando a partir de ahí ya ningún gobernante inventa con querer anexarle, venderle el país a una potencia, y en todo eso ha participado precisamente el tema que tú señalas, Elvira, de las alianzas, y por eso la pregunta que desarrolla Stalin, cuando no, las alianzas, la mixturación hombre-mujer, mujer-hombre en los procesos libertarios de la dominicanidad. Mencionaba 2 mujeres grandiosas, Concepción Bona y María Trinidad Sánchez. Y decía Stalin, no tan solo el solo hecho de bordar, de hacer la bandera, ya eso es un aporte enorme, prosérito a la dominicanidad. Pero más allá, o sea, fueron mujeres de acción. María Trinidad Sánchez estuvo ahí en la noche gloriosa, y posteriormente le llamaron las comunicadas, sí, porque eran ellas que tenían el riesgoso papel, la riesgosa función, la riesgosa militancia de comunicar el movimiento liberador de manera clandestina. Así es. Portar los mensajes, la comunicación, eran las comunicadoras. ¿Y por qué ese crimen político? Porque no fue, o sea, fue sobre una mujer. Fue el primer feminicidio. Sobre María Trinidad Sánchez, un crimen político. María Trinidad Sánchez se negó. Oye, qué tremenda mujer. Se negó a delatar, o como dirían en mi barrio, a chivatear a los trinitarios. O sea, y esta mujer, qué carácter, temple, qué fuerza, qué temple tiene. O sea, esa es la mujer dominicana. Pero, y la coronela, Juana de la Merced, Juana Saltitopa, la coronela, una mujer de armas a tomar, guapa, como abeje piedra, como avispe piedra. Una mujer guapa. La coronela, por algo se ganó el título de coronela. Fue en el combate, en Santiago, que murió, por cierto, trágicamente, en circunstancias no aclaradas, un enfrentamiento, porque era una mujer dura, una mujer dura, y tenía un equipo alrededor de ella de mujeres, y ella era por su carácter y la que le lideraba, y esas mujeres eran locas con Juana Saltitopa. Entonces, y así continuamos a lo largo y ancho de la historia. Mencionabas las mujeres de abril. También están las mujeres de la restauración. La restauración no hubiera sido posible desde el grito de Capotillo el 16 de agosto de 1863 y avanzar desde Cerro Capotillo, lo que es Dajabón, allá arriba, avanzar descalzos, una gran parte, otros en mulos, en caballos, muy pocos montados, la mayoría a pie, con machetes, con cuchillos, otros con armas de fuego muy rudimentarias, a enfrentar
el ejército llegar desde allá para establecerse en Santiago, establecer la capital de la restauración, la capital político-militar de la restauración desde el 63 hasta el 65. Eso no hubiera sido posible sin la participación estelar de las mujeres. Yo no sé si eres Stalin o tú, Elvira, que hablabas de, más que de reescribir, resituar, resignificar. Protagonismos en la historia. Eso no hubiera sido posible, es imposible, sin la participación activa de las mujeres, activa, desafiando el peligro, participando de una manera u otra en los escenarios de la confrontación militar. No hubiera sido posible. Y reiterando que ese amor a la dominicanidad, ese amor patrio, no me cabe la menor duda de que fueron en grandiosa mayoría las virtudes domésticas que le inculcaron las mujeres a los sobrinos, a los hijos, a los nietos. Y ahí se construyó la patria. O sea, ahí se construyó la patria, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, hay muchas metáforas del silencio, ¿verdad? Que hacen vernos quizás opuestos, en oposición, que el derrumbe, el socavamiento de desigualdades no va a ser posible si no nos unimos. O sea, tenemos que unirnos hombres y mujeres porque, bueno, tenemos esa estirpe, tenemos esa genealogía. Sin embargo, nuestro país está pasando por situaciones escalofriantes, diríamos, ante la situación de las violencias contra las mujeres efectuadas casi siempre por hombres, vamos a decir siempre por hombres. A ustedes como hombres, ¿esto qué les llama? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos revertir la ola de feminicidios y también la tristeza, lo que implica un embarazo en adolescentes? Mira, lo primero quizás es entender el feminicidio más allá del hecho atroz que por sí representa. El feminicidio, que es el máximo eslabón de la cadena de violencias que se perpetúan sobre los cuerpos, sobre las identidades y sobre la noción de la mujer. Hoy día el número acelerado, yo siempre lo destaco, que es directamente proporcional al avance y la resistencia de las mujeres. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, en la academia desde hace más de 10 años hemos estado insistiendo en el concepto de desencuentro. En la misma medida en la que en los últimos 50 años, sobre todo para la región de América Latina y el Caribe, la concienciación del feminismo en las mujeres les ayudó a reflexionar, a crear espacios, a diseñar estrategias de cómo posicionarse, de cómo avanzar, hizo que como los hombres estuvimos, y espero que no sigamos estando, alejados de esa misma reflexión de cómo perpetuamos las desigualdades y las opresiones. Entonces, ¿qué ocurre? Ante el avance de las mujeres y ante la carencia de una respuesta de resistencia desde el aspecto intelectual y lógico, es decir, en términos llanos, cuando nos quedamos sin argumentos reales, evidentemente lo que el patriarcado nos enseñó, nos inculcó, fue a reaccionar ¿desde qué? Desde la violencia. Eso se alimenta con la supresión de nuestros sentimientos. Los hombres tenemos alienada esa parte emocional, socialmente hablando. No se nos tiene permitido, a pesar de que, ¿verdad?, las disrupciones históricamente también siempre han estado ahí. Y es importante porque yo creo que en este caso, Elvira, los hombres tenemos que jugar un rol de alter ego en este contexto, de buscar esa solución. Desde la perspectiva de identificar desde una posición cómo somos perpetuadores y perpetradores de esa violencia contra las mujeres, de esa violencia machista, pero otro lado también cómo nos constituimos en ese punto de referencia que también haga que otros hombres se abran a la conversación, se abran a la sensibilización y entiendan el rol que estamos también llamados a jugar en la prevención de esa violencia y en la identificación y ese stop a esa parte de los hombres en la sociedad que no necesariamente de manera voluntaria van a entrar en esa dinámica. O sea, creo que tenemos ese doble rol. Y hay ocasiones, y en mi caso que trabajo desde los talleres de masculinidad, sobre todo en entornos
de hombres no privilegiados, siempre les digo claramente que es muy fácil hablar de la violencia contra las mujeres desde la posición de condenarla, de sancionarla, cuando hablamos de la que se produce en la casa del vecino, en la acera de enfrente. Pero a veces termina siendo y teniendo un costo muy alto cuando esa violencia nos encuentra a nosotros colocados en ese espejo o nos encuentra como parte de la fórmula de la que se encuentra en ese conflicto. ¿Qué ocurre cuando ese agresor es mi papá? ¿Qué ocurre cuando ese agresor es mi hermano, mi compadre? O sea, es esa persona, ¿verdad? Con esa afiliación. Ahí es donde realmente podemos mostrar de manera consciente y de manera coherente qué tan implicados estamos los hombres en ese contexto. Y, de hecho, me atrevo a decir, no solo los hombres, qué tan identificados y comprometidos está la sociedad en sentido general con este proceso. Porque nos pone en una situación de conflicto hasta de carácter existencial. Desde ese rol, de esa afiliación, de ese cariño. Siempre lo digo, a veces pensamos y vemos los titulares y entendemos que ese feminicida es un monstruo. Y en efecto, a la razón del resultado es un gran monstruo social. Pero es el hijo saludable del patriarcado. Es ese hombre que acató y que reprodujo todas las reglas que patriarcalmente nos plantearon que teníamos que hacer y conjugar como hombres. Lo digo de esta manera porque a mí me gusta siempre desconfigurar esa imagen del hombre monstruo como reproductor, porque eso nos imposibilita a ver el patriarcado y ese machismo en la cotidianidad, sobre todo en el formato de los micromachismos. Sí, exactamente. ¿No? De cómo ese feminicida potencial está en el conductor del carro público amable que me lleva en las mañanas, en el hombre solidario que evita un atraco en la comunidad, en ese mismo hombre solidario que cuando hay un problema a través de la Junta de Vecinos y de su participación también lo hace. Es decir, ese monstruo está cimentado sobre la base de esa cotidianidad, que es la cotidianidad que el patriarcado nos manda. Por lo tanto, para no ser la más extensa, creo que no hay forma de deconstruirlo si los hombres no nos hacemos conscientes de que ese monstruo se encuentra tras la ropa que vemos en el espejo nuestro. Diríamos un nuevo hombre. Un nuevo hombre, la necesidad de refundarnos. Sí, porque en la década de 1920, 1940, se hablaba mucho de la nueva mujer. Pero ahora creo que también estamos ante la necesidad de un nuevo hombre. ¿Qué usted opina, Juan Pablo? Así es. Pero ahí mencionaste 40, década del 40, del siglo pasado, ¿verdad? Sí, del claro. siglo XX. Se me hace a veces pesado hablar del siglo pasado. Y más después que Stalin... no has dicho que sí. Y efectivamente... vamos a decir en buen dominicano, nos echó una vaina cronológica. Sí. Recordar lo del voto por primera vez en 1942. Exactamente. El voto femenino. Previo a un ensayo que hubo en el 34 del voto, efectivamente, pero fíjate cuántos años después. Sí. Aunque fuimos de los primeros países en tener el voto femenino. Sí. Nosotros... Frente a países latinoamericanos y hasta países europeos que tuvieron el voto en la década del 60 y creo que algunos del 70 en Europa. En Europa. O sea que nosotros hemos tenido esa... Realmente la construcción historiográfica dominicana es muy, muy llamativa. Y efectivamente, cada país tiene su especificidad en ese desarrollo. ¿Y dónde quiero llegar ahora a propósito de esto de el nuevo hombre y lo del voto? Como nosotros hemos tenido, como tienen las sociedades, avances, vueltas, revueltas, avances, retrocesos, porque en la historia no hay una marcha lineal, sino procesos que van de una manera u otra en espiral, cíclicos, rítmicos, pero no hay una marcha inescrutable en términos lineales. El hombre con su acción construye, modela, moldea
lo histórico. Y lo histórico se enhebra sobre la base de las historicidades, que son esos ritmos que en última instancia enhebran la historia y la gran historia, o esa historia monumental. En esa historia monumental, esos elementos propios de los avances o los retrocesos, ahí entramos con el tema de lo que ha sido la participación y las luchas de las mujeres y lo que ha sido la asunción de los hombres, la asunción de los varones, de modelos que conspiren contra una cultura patriarcal que es la dominante en estas sociedades, también se ha manifestado. Y ciertamente, situamos, oye, qué interesante esto, situamos la monstruosidad de la violencia contra la mujer que puede derivar en lo atroz, en lo abominable, en lo vomitivo de un feminicidio. Lo situamos en el otro, pero no en el otro de nosotros, de nuestra mismidad, sino engarzando lo que ha dicho Stalin en el otro desconocido de nosotros. Exacto. No en el otro que es el vecino que es solidario. El vecino que participa de manera ahí activa en la junta de vecinos, que es servicial, que si se enfermó la madre de uno, vecino, mire, yo estoy aquí para servirle, ¿qué es lo que pasa? Vamos a para poner ese ejemplo tan elemental, tan cotidiano, en ese. No ese que nosotros conocemos, sino en el otro desconocido, el que vemos en el periódico físico, Sí. o el que vemos aquí en las redes. Oh, qué bestia, qué terrible. Pero si es el otro conocido, el vecino o el familiar, un compadre, un hermano, un primo, un conocido, un allegado, un afamiliado a nosotros, yo estoy seguro que uno se paraliza y uno probablemente lo primero que uno quiere hacer es la negación. No, pero no puede ser. No. Sí, que... No, o sea, tú que trabajas el tema. No, pero es que no puede ser. Y hasta se puede. Ahí pasó algo. Porque es un tema. Entonces, ahí es que se revela esa cultura patriarcal. Esa cultura patriarcal que se aposenta en el inconsciente colectivo y en el inconsciente individual. Así y que a lo mejor uno dice, no, yo no. Sí. Yo no, pero hay que verlo. Entonces, qué interesante es apuntar hacia el corazón del patriarcalismo. Apuntar hacia el corazón del patriarcalismo y desconstruir esas formas, esas costumbres, esas tradiciones que de una manera u otra afectan derechos, pero también afecta la justicia social, o como se le llama ahora, la cohesión social. A mí me encanta utilizar el viejo concepto de justicia social. Lo veo más duro, más preciso, ¿verdad? Porque tiene que ver con todo esto. O sea que yo suscribo lo que tú has señalado, Stalin. Y no es una tarea fácil. Es una tarea, fíjate, tú, Elvira, que ha trabajado bastante el tema del feminismo, la publicación, la revista Fémina, lo que fueron estas mujeres pioneras. Es una lucha la que no ha cesado. Nosotros hemos avanzado. Sí. La matrícula universitaria tiene cara de mujer. Trabajos especializados tiene cara de mujer. Pero eso no llegó con el golpe
cadabra al que yo hacía referencia. No, eso es lucha permanente, lucha donde se engarza lo patriótico. Tú mencionabas las mujeres de abril, ese es un reconocimiento. Mencionabas a Tina. Recordé de una vez a Yolanda Guzmán. Yolanda Guzmán, una muchacha, ella, una mulata preciosa de la parte alta de la ciudad, arengando al pueblo constitucionalista a propósito de las mujeres de abajo. Sí, Yolanda, que fue una de las primeras víctimas femeninas de los que estaban opuestos al movimiento revolucionario militar constitucionalista. Fue fusilada. Yolanda Guzmán, tremenda. Os recuerdo a Sagrario Ercira Díaz en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿verdad? Una mártir del movimiento estudiantil dominicano. Todo eso, pues, son manifestaciones de las alianzas que han existido. Me gusta el término, que han existido, sí, y a donde nosotros hemos llegado. Nos falta mucho, pero hemos llegado. Nosotros estamos, independientemente del tema del embarazo adolescente, de los términos de la violencia contra la mujer, nosotros hemos avanzado. Y probablemente, no sé, Stalin podría sobre esto, hasta qué punto estos avances, esta irrupción del sujeto social mujer ha impactado de manera tal que también el tema de la violencia son de esas rémoras que se resisten o que tratan de impedir de una manera u otra, ¿verdad? Ese desarrollo. Ciertamente, ahí se habla, ¿no?, de lo que son las batallas que también son cotidianas ante lo que puede ser y existe, ¿no?, las barreras ante el indetenible avance de la igualdad. Bueno, pues entonces, para cerrar esta interesante conversación, vamos a hacerlo como firmaban nuestras primeras mujeres periodistas. Siempre firmaban con he dicho, de ahí el nombre del podcast. Entonces, quisiera que en estos momentos nos dieran un mensaje que nos removiera, ¿no?, hacia el rescate que nos invitó Consuelo y Petronila con su concurso de bigotes y hacia las necesidades y también que tenemos en la actualidad sobre construir alianzas entre mujeres y hombres. A ver, ¿quién empieza? Bueno, este año 2024, en el que se cumplen 100 años de ese reconocido e importante concurso de bigotes, creo que es momento oportuno para que los hombres en República Dominicana, de manera particular, identifiquemos precisamente en el acompañamiento de la lucha de las mujeres por la igualdad de sus derechos en todos los sectores, en todos los ámbitos y a todos los niveles. Creo que es el bigote más acertado para ponernos. Y creo, indiscutiblemente, que tenemos que estar llamados a identificarnos en un gran ejemplo de hombre aliado a la lucha de las mujeres, como lo fue Rufino de la Cruz, ese que acompañó y que condujo, a pesar de saber que su vida estaba en peligro, que acompañó a las hermanas Mirabal en ese trayecto histórico que lamentablemente terminó pasando a la historia de la humanidad como un gran feminicidio, del que hoy precisamente el mundo sigue conmemorando el 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, a la sazón de lo ocurrido. Creo que precisamente Rufino de la Cruz se constituye en ese referente que los hombres dominicanos tenemos que asumir hoy en 2024 para seguir acompañando a las mujeres en la lucha por su derecho a la igualdad y sobre todo por su derecho a la vida y a la vida plena, he dicho. Gracias. Juan Pablo. Como Rufino de la Cruz, acompañar a las mujeres, acompañarlas en sus sueños, en sus metas, en sus luchas en pos
de esas metas. Metas individuales, metas colectivas, metas grupales, metas sociales. Con las mujeres, con los hombres, hombres y mujeres, hembras, varones, varones y hembras, en pos de la grandeza material y espiritual de la República Dominicana. Que la lucha de las mujeres sea parte o siga siendo parte de ese empuje que es sostenido en una voluntad colectiva por una República Dominicana justiciera e inclusiva. Por eso, hombres y mujeres, avancemos en la misma dirección, en la dirección de los sueños y de las acciones por nuestra patria grande. 100 años después, Stalin, Elvira, he dicho. Perfecto cierre, he dicho. Este es fue nuestro octavo episodio. De verdad agradecida de que nos acompañaran a todas las mujeres y hombres que forman parte de Ciudadanía Fémina, he dicho.